Bueno, nos acompaña Eduardo Valencia, analista económico y expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Eduardo, gracias por venir y muy buenos días. Y también tenemos a Marco López, ex miembro del directorio del Banco Central del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Les doy la bienvenida a ambos. Quisiera empezar en Guayaquil con Marco López. Muy buenos días y bienvenido. A ver si me lo poncha. Muchísimas gracias. Sí, quisiera iniciar con un criterio suyo general sobre la nueva reforma tributaria que se está estudiando en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Esta nueva reforma que se da no es otra cosa más que un nuevo grito desesperado por liquidez por el momento que vive el país. Un momento que no es fruto solo de la crisis del precio del petróleo, sino que es fruto de la falta de disciplina fiscal que hemos vivido durante 10 años. Entonces, esta nueva reforma lo único que nos está haciendo es pagar la cuenta de esta fiesta interminable que se vivió durante estos 10 primeros años, en el que ese modelo político de gastar, gastar y gastar, y que le permitió al presidente de la República ganar todas las elecciones en las cuales él se pudiera presentar, ese modelo político hoy ya sin dinero, evidentemente sí, ya no funciona. Fracasa y necesita oxígeno. Se está quedando ya sin oxígeno, se ha quedado sin oxígeno, sí, y necesita respirar de alguna manera. Quisiera preguntarle a Eduardo Valencia si coincide con este criterio. No hay nada de salud, de intenciones de cuidar la salud de los ecuatorianos, sino simplemente ver cómo se tapa este hueco fiscal que se calcula entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Por supuesto, el problema de corto plazo es el problema fiscal, tal cual alude Marco en el sede de Guayaquil. Pero ese no es el único problema. El problema del país no es un problema de liquidez solamente, es un problema de solvencia. Es un problema de que cuando obviamente no se gastan los recursos que el gobierno ha recibido, que han sido cuantiosos, en la forma adecuada, cuando se da prioridad al gasto corriente y no al gasto de capital, cuando el gasto de capital es solamente el 20% del total de los enormes recursos que ha recibido, porque el 81% equivalen a gastos corrientes. Cuando eso sucede y cuando los gastos de capital se financian con deuda, se puso una presión sobre la demanda agregada en el país en todo este periodo, que lamentablemente no solo que desfinanció al sector público, que ahora atraviesa por un problema muy grave, sino que además se agotaron las divisas que el país había generado con tanto esfuerzo. El problema del país es un problema de solvencia, y de liquidez es un problema de solvencia, porque no tenemos ya fuentes de divisas suficientes para poder financiar el desarrollo, y en cambio en el sector fiscal hay una presión sobre recursos enorme. Claro, y tal vez por eso entonces está generando un incentivo bastante claro y también polémico en el proyecto para el uso del dinero electrónico. ¿Qué opina usted, señor López, sobre el dinero electrónico? El dinero electrónico es la herramienta más peligrosa que se está montando en esta reforma. ¿Por qué es la herramienta más peligrosa? Porque está dándosele a guardar agua a un sediento. ¿Y por qué lo digo esto? Se lo puedo mostrar con números, si me ayuda una de las cámaras. En este momento, la reserva, en el boletín del 24 de marzo, publicado por el Banco Central del Ecuador, la reserva internacional, es decir, los activos líquidos que tiene el Banco Central, aquello que puede hacer dinero inmediatamente el Banco Central, es de 2.592 millones. Los depósitos de dineros del público, es decir, los depósitos que la banca tiene en el Banco Central del Ecuador, y las monedas que todos usamos en el país, suman 3.439 millones. Es decir, la reserva ni siquiera alcanza para cubrir lo mínimo, solamente cubre el 75%. Al 24 de marzo tiene un déficit de 847 millones. Ahora, los depósitos de todo el sector público, este dinero público, aquí están los depósitos de los municipios, de los consejos provinciales, de los consejos cantonales, de todo lo que es el sector público, suman 3.121 millones más o menos sacados de este mismo boletín.
ese déficit es de 3.968 millones frente a la reserva, lo que quiere decir que esa reserva solamente cubre el 40% del total de depósitos que tiene el Banco Central, a diferencia de lo que sucedía hasta el 2008, donde la reserva sí sostenía todos los depósitos que tenía el Banco Central del Ecuador. Por eso pudieron pasar con mucha solvencia la mini crisis que hubo del precio del petróleo, que también bajó a $40 durante el 2009. Entonces, a este Banco Central sediento se le quiere decir que nos guarde el agua. Quisiera que escuchen lo que dijo el día de ayer uno de los representantes del SRI, o el máximo representante del SRI, aquí en este programa, para recoger primero su opinión, economista Valencia. Rodemos, por favor, lo que dijo. Un ciudadano que tiene una cuenta de dinero electrónico va a tener el respaldo de por cada dólar depositado en un medio de pago alternativo en dinero electrónico es el equivalente a $1 en dinero físico. Se ha dicho con claridad hasta la saciedad que el objetivo de impulsar el dinero electrónico es disminuir los costos de las transacciones en cuanto al manejo del efectivo y también brindar más seguridad, más eficiencia y también una mayor circulación del dinero, incrementar la velocidad del dinero. Y en este caso, todos los valores que se circulen en dinero electrónico van a tener total respaldo. Que tenga la ciudadanía confianza que esta medida lo que pretende es aprovechar las bondades de la modernidad. ¿Cómo interpretamos esto, economista Valencia? Porque las cifras que dio el economista López hace un momento no coinciden con lo que está diciendo el director del SRI. Él dice, en resumen, que todo está respaldado con dinero líquido. ¿Qué dice usted? Ese es un pretexto absolutamente burdo para tratar de convencer a los ecuatorianos de que empiecen a utilizar dinero electrónico. Primero que esta iniciativa vino hace varios años por parte del primo del presidente, ahora tan cuestionado, ahora calificado por él mismo como pillastre. Así es. Fue una iniciativa de él cuando quiso instaurar la billetera electrónica en unos negocios con unos argentinos, que habrá que investigar muy pronto. Y a partir de ahí la ciudadanía no ha tenido ninguna gota de confianza. Y no tiene gota de confianza porque sabe perfectamente que las cifras no son verdaderas las que dice el representante del SRI. Realmente no es verdad que va a haber $1 tras de cada unidad de dinero electrónico. Cuando la Reserva Monetaria Internacional ha bajado en esa forma, hay analistas, colegas que creen que inclusive las cifras que se acaban de exponer no son exactas, que creen que son la mitad. Cualquiera que sea la cifra, nunca en la vida ha habido un nivel tan bajo de la Reserva Monetaria Internacional que no alcanza a cubrir ni siquiera los depósitos del sector público, que a duras penas alcanzan a cubrir los depósitos de la banca y que obviamente hay un déficit enorme precisamente porque no se ahorró, porque no hay liquidez. Mientras Bolivia tiene el 50% del PIB en su reserva, nosotros no llegamos ni al 5%. Entonces, en esas circunstancias, el generar dinero electrónico, tratar de convencer a la gente, lo que hace es incrementar la velocidad de circulación del dinero, incrementar la demanda monetaria. Si tuviéramos moneda propia, se podría equiparar con una emisión del Banco Central por la misma cantidad, pero como la moneda que tiene que estar de respaldo es el dólar, que no lo tenemos, porque la reserva está en un nivel muy bajo, las exportaciones nuestras han caído sostenidamente y no se les puede pedir a los árboles de banano que produzcan más racimos de la noche a la mañana para generar más divisas. El problema del país fundamentalmente es la falta de liquidez en divisas, la falta de generación de la misma y por tanto el introducir este sistema de dinero electrónico puede echar abajo la dolarización en pocos meses. En mi opinión ahorita ya está en severos problemas, vivimos un sistema de dolarización sin dólares, cada vez se agotan más y evidentemente los problemas son muy serios. Esta es una manera del gobierno de tratar de generar una liquidez ficticia que a la larga traerá más problemas porque en el momento en que la gente vaya a reclamar sus dólares no habrán y ahí habrá un problema que pudiera ser más grave que el del año 99. Señor López, ¿usted coincide con esto? ¿Y qué opina sobre lo que acaba de decir el director del SRI, que cada dólar está respaldado con dinero líquido? Contradice las cifras que usted está presentando y que son cifras del mismo Banco Central. Mire, hay muchos generales después de la guerra. En marzo del 2012 se publica que el Banco Central rompe la ley. En esa época las
autoridades del Banco Central le dicen a la Asamblea Nacional, a la Comisión de lo Económico, que no presentan lo que en esa época eran los balances clasificados por sistemas porque no cuadran. Es decir, no había suficiente dinero para soportar los depósitos monetarios. Ya en esa época, en esta misma revista, se habla de la reforma a la ley. En el mismo 2012 ya hago un análisis en el que digo qué pasa con la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. Ya en esa época había una diferencia de 2.100 millones de dólares entre la reserva y los depósitos. Y le decía que el Banco Central está para garantizar esa reserva. Ahora, esto no es un tema simplemente del 24 de marzo. Mire que durante todo el año 2006 el presidente ha dicho que las reservas de los bancos, los depósitos de los bancos que están en el Banco Central están debidamente respaldados. Desde enero del 2006, enero, febrero y las varias semanas de marzo, lo único que tenemos es un déficit de la reserva frente a esos depósitos que tiene la banca en el Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿dónde están los activos líquidos? Ahora, yo no sé si el señor director del SRI tenga algún concepto distinto de lo que la técnica diga de lo que es un activo líquido. Pero un activo líquido es aquel que lo puedo hacer efectivo prácticamente de inmediato. El primer activo, el activo más líquido, obviamente, es el billete. Claro. Luego está el cheque y luego está obviamente alguna inversión que la pueda hacer efectivo inmediatamente. No un bono del Estado. Un bono del Estado, ¿quién me lo compra en este momento? Un papel del Banco de Fomento o de la CFN, ¿quién me lo compra en este momento? O un edificio del Banco Central, ¿quién me lo compra en este momento? Ahora, si esos son activos líquidos para el señor director del SRI, bueno, habría que cambiar los conceptos de lo que es activo líquido en la técnica. Hay un punto polémico que hay que seguir averiguando, pero a mí me preocupa lo que dijo hace un momento Eduardo Valencia, y es que, digamos, ya estaríamos con problemas en la dolarización por esta falta de liquidez, es decir, de dinero físico. ¿Qué más podemos decir de eso, Eduardo? Que realmente es el punto más preocupante de todo esto, que el país pierda la dolarización, realmente nos aterra a todos. Pero evidente, la única forma de sostener la dolarización habría sido si es que en lugar de otorgar esos enormes subsidios que se ha dado a las clases altas de la población para que sufrague gastos de gasolina, que utilicen el petróleo, que se haga humo el petróleo, y se hubiese depositado en la Reserva Monetaria Internacional, ahí en cualquier momento, si hubiésemos llegado a tener el 40 o 50% de reserva respecto del PIB, si hubiera podido salir de la dolarización, si hubiera podido seguir en la dolarización, el sistema generaba confianza y no habría problema. Hoy, lamentablemente, los niveles son tan bajos porque no se ha ahorrado, se despilfarró toda la riqueza. Son más de 185.000 millones de dólares de gasto corriente. Son aproximadamente 60.000 millones. Dentro de ellos, aproximadamente el 30% que son para administración de la maquinaria gubernamental y otros gastos menores incluidos en el nivel de inversión, que siendo consultorías, que siendo gastos de personal o amortización de la deuda no deberían haberse considerado como gastos de inversión. En este cuadro está precisamente ya las cifras revisadas. Solamente la partecita verde es gastos de inversión, la parte azul y roja son los gastos corrientes, y como se ve, las 4/5 partes se despilfarró en el país, lamentablemente. Claro, y lo que quiere el gobierno con esta reforma es seguir manteniendo la línea roja de ese tamaño. Exactamente, ese es el problema. Pero ahora yo me pregunto cuánto van a sacar de esta reforma, porque dicen que por el tema de subirle los impuestos a los productos que tienen azúcar, como las gaseosas o a los licores o a los cigarrillos, se generarían 3.000 millones. Otros dicen 300. Que, 300 millones, otros dicen que 800 millones. En 2 años. Pero eso no les alcanza, pues, como dicen popularmente, ni para la muela. No les alcanza. Ahora, ¿cuánto se podría generar de toda esta reforma que realmente tape ese hueco fiscal? ¿O es un pretexto para finalmente instaurar el dinero electrónico, salir de la dolarización? ¿Qué hay detrás de todo esto? Antes de contestar esa pregunta tan importante, solo quiero dejar expresado ante la ciudadanía el fracaso de la política económica del gobierno. En este cuadro están los ingresos reales per cápita de aproximadamente 50 años, en donde las líneas rojas, la derecha significa el logro del gobierno
y la de los años 80 es la línea roja de la izquierda. Como se puede ver, en el actual gobierno y en los años 80, que fueron los años de la crisis de la deuda, son los niveles más bajos del ingreso real per cápita de la población, lo cual implica que este es el más sonado fracaso de la historia económica del país, porque en la línea roja de la derecha, que es el nivel más bajo comparable al de los años 80, se realizó cuando se dispuso de la mayor riqueza que ningún gobierno en la historia ha tenido. Así que ese es el problema estructural de solvencia del país. Lo que usted menciona respecto de cuánto se va a generar 300 millones de dólares en este año. Sí, y le meten 500 más para dar a entender que es una cifra más alta, pero ese es del año 2017. Para el año 2016 son 330 millones de dólares, pero en un año en donde el déficit va a ser de 10.000 millones de dólares. Esto no hace mella alguna, todo es rimbombante, todo es demagogia, todo es mentira, todo es sofisma, pero para tratar de convencer a la gente de que esos impuestos le van a mejorar la salud. Cuando los albañiles toman bebidas gaseosas en el almuerzo con un pan, esa es la dieta de los ecuatorianos. Claro, no solamente los albañiles, los agricultores en Chimborazo. Yo hice una vez una investigación, la gente siembra y coge todos sus productos, los va y los vende para comprar pan y Coca-Cola. Absolutamente. Aquí la gran trampa es el dinero electrónico. Como el gobierno ya no tiene forma de generar recursos propios, como ya no tiene fuentes externas para poder seguir financiando los déficits, ahora saca estas medidas para ya directamente sacar los ahorros de los ecuatorianos y pasarlos al Estado para que se gaste y despilfarre. Esa es la verdad de la vilanesa. Entonces, como ya no tiene otras fuentes, genera este dinero electrónico para hacer mover la economía sin darse cuenta que es un suicidio, porque eso terminará acabando la dolarización en pocos meses. Quisiera una conclusión del señor Marco López, por favor. A ver, si usted coincide con que lo que realmente está detrás de todo esto es la instauración del dinero electrónico para poder, de alguna manera, saciar o combatir esta falta de liquidez, y si estamos a las puertas de que se acabe la dolarización. Coincido plenamente con el economista Valencia. Todo lo que hay alrededor de estas reformas legales, lo único que es bullas para cubrir el tema central que se llama utilización de dinero electrónico. Las personas deben estar primero seguros de una cosa: lo que van a recibir en sus celulares no son dólares, porque el Ecuador no está en capacidad de emitir dólares. Llámelo como usted quiera llamarlo a ese dinero electrónico, llámelo puntos, llámelo como sea. Pero esas unidades de dinero electrónico no son dólares. Por lo tanto, bienvenidos al bimonetarismo. Lo que estamos haciendo es establecer dos monedas en el Ecuador. Un dinero de verdad, que son los dólares que tenemos en el bolsillo, y el otro, un dinero que hay que ver, como lo mostré con las cifras, si es que ese Banco Central que demostré en cifras es capaz de respaldar esa emisión de ese dinero electrónico. En el fondo, eso es lo que estamos haciendo. Mire que en el año 2004, el entonces doctor Rafael Correa Delgado, en una conferencia que da en la Universidad de San Francisco, titulada Globalización, Dolarización y uniones monetarias. Cuando dice cuáles son los pasos para salir de la dolarización, habla que en una segunda etapa se introducirá la nueva moneda nacional. Dice, en esta etapa los desafíos fundamentales serán la generación de demanda para la nueva moneda como medio de pago, así como la sistemática desdolarización financiera de la economía, lo cual implicaría generar demanda de la nueva moneda como reserva de valor. Para todo ello se requerirá de una compleja red de estímulos y reformas institucionales. Mire, en el 2004 ya se muestra cuál es el pensamiento económico de quien nos gobierna hoy. Perfecto. Y en este párrafo se encuentran muchas coincidencias con lo que está sucediendo en este momento. ¿Una moneda nacional? Sí, porque el dinero electrónico es una moneda nacional, no son dólares. Que hay que ganarse la confianza de todos y tratar de ponerla en circular. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de incentivos tributarios. Perfecto. Solamente aquí emitimos una moneda que vale más que el dólar.
vale 1.02 una unidad porque le devuelven. Y ese documento precisamente está circulando por redes sociales. Yo creo que hay que analizarlo y hay que leerlo mucho más a fondo. Bastante preocupante que usted confirme lo que de alguna manera se resalta en estas información que se está circulando a través de las redes sociales, en donde ya más o menos se da el mapa de lo que el presidente Rafael Correa considera que debe ser el camino a la desdolarización y a través de la instauración en parte del dinero electrónico. Les agradezco a los dos por estar esta mañana aquí con nosotros analizando este importante tema. Yo creo que nos dejan algunos temas que hay que seguir analizándolos y seguir viendo qué se puede hacer, si es que hay todavía algo que hacer o pues prepararnos para lo que viene. Gracias a los dos.